Mi esposa me dejó por su amante, esperando obtener la herencia de mi familia, pero, hombre, la cara que puso cuando volvió de su viaje con su amante y se dio cuenta de que no recibiría ni un centavo, no tiene precio, ¿eh? Hola a todos. Esto es algo que he estado guardando durante un tiempo, y creo que ya es hora de contarlo todo. Es un poco desordenado, y todavía no puedo creer que me haya pasado a mí, pero aquí vamos. Para dar un poco de contexto, soy Matt, tengo 32 años, y mi vida ha sido interesante, por decirlo menos. Crecí con una cantidad decente de privilegio porque mis padres crearon un gran fondo fiduciario para mí. Sé que suena como si me hubieran dado todo en bandeja de plata, pero honestamente no fue así. Mis padres no me entregaron una pila de dinero y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Se aseguraron de que entendiera el valor del trabajo duro. Mi padre construyó su empresa desde cero, y siempre me recordaba que el dinero no crece en los árboles. Ahora trabajo en la empresa, tratando de mantener todo en marcha. Debido a este fondo fiduciario, tenía cierta reputación en mi círculo social. La gente pensaba que era el típico niño rico mimado, que haría fiestas en yates o algo así. Pero no era ese tipo de persona. Claro, no me faltaba dinero, pero tampoco iba por ahí tirando billetes como si fuera confeti. Mantenía la cabeza baja, trabajaba duro y evitaba a cualquiera que solo quisiera acercarse por el dinero de mi familia. Pero esta historia no trata sobre ser rico, trata sobre mi exesposa, Sarah. Así que volvamos a la universidad. No estaba saliendo con muchas personas en ese entonces. No me interesaban las relaciones casuales, y si soy honesto, muchas de las chicas que conocí parecían más interesadas en mi situación económica que en mí como persona. Entonces, de repente, conocí a Sarah en una fiesta. Parecía no saber quién era yo, lo cual fue refrescante. Simplemente congeniamos. Fue fácil, sin presiones, sin situaciones raras. Para nuestra primera cita, la llevé a McDonald's. Sí, lo sé, no es exactamente un restaurante de 5 estrellas, pero no le importó. Solo estábamos pasándola bien. Ella era diferente a todas las demás que había conocido. No daba la impresión de ser una cazafortunas, ni trataba de impresionarme con cosas llamativas. Simplemente era ella misma. Empezamos a vernos regularmente después de eso. Las cosas avanzaron rápido, pero todo se sintió natural. No soy de los que salen con alguien durante años antes de tomar una decisión. Si me gusta a alguien y conectamos, me lanzo. Después de un año, estaba completamente enamorado de ella. Fue la primera chica que llevé a casa para conocer a mis padres, lo cual era un gran paso para mí. A mis padres les encantó. Quiero decir, ¿cómo no iban a hacerlo? Era inteligente, divertida, y siempre dejaba claro que no necesitaba mi dinero. Incluso rechazaba los regalos caros que le ofrecía, diciendo que ese tipo de cosas podían esperar hasta que nos casáramos. Mirando hacia atrás, tal vez eso debió haber sido una señal de advertencia, pero estaba tan atrapado en la relación que no lo vi en ese momento. Para mí, ella era la pareja perfecta. Tenía su propio trabajo en una firma de publicidad, ganaba buen dinero por su cuenta. No estaba interesada en el mío, ¿verdad? O al menos eso pensaba. De todos modos, nos casamos un año después. Mis padres organizaron una fiesta enorme para nosotros y todo se sintió perfecto. Incluso querían poner a Sarah como beneficiaria del fondo fiduciario, lo cual era un gran trato en mi familia. Pero Sarah no pareció inmutarse ante la noticia. Eso es otra cosa que me llamó la atención. No se sorprendió en absoluto por el dinero, simplemente asintió y agradeció a mis padres, como si no fuera gran cosa. Ahora que lo pienso, probablemente ya sabía sobre el fondo fiduciario mucho antes de que yo se lo mencionara. Supongo que ya tenía todo planeado desde el principio. Estuvimos casados durante unos 6 años, y durante ese tiempo, ella desempeñó el papel de esposa perfecta. Se llevaba bien con mis padres, asistía a todos los eventos familiares, y siempre daba la impresión de que éramos esta pareja feliz y perfecta. Desde fuera, parecíamos tenerlo todo, una casa bonita, buenos trabajos, y desde afuera, todo parecía estar bien. Pero hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a cambiar. No fue nada grande al principio, solo cosas pequeñas, como que Sarah empezó a viajar mucho más por trabajo. Siempre había viajado por su trabajo, pero ahora sentía que estaba fuera cada semana. Pensé que solo estaba ocupada, y como yo también siempre estaba trabajando, no le di mucha importancia. Confiaba en ella.
El verdadero punto de inflexión llegó cuando mis padres fallecieron, uno tras otro, en un lapso de 6 meses. Perder a ambos me destrozó. No sabía cómo lidiar con ello, así que me sumergí en el trabajo. Estaba a cargo de la empresa ahora, y no podía permitirme que mis emociones se interpusieran. Trabajaba largas horas, apenas dormía, solo tratando de mantener todo en marcha. Mientras tanto, Sarah parecía distante. En ese momento pensé que estaba lidiando con el duelo a su manera, pero nunca me preguntó cómo estaba. Ni una vez. Es como si no le importara que mi mundo se estuviera desmoronando. Aún así, no quería ser el tipo que obligara a otros a lidiar con mis sentimientos, así que lo dejé pasar. Pensé que hablaríamos de ello cuando estuviera lista. 2 semanas después del funeral de mi madre, decidí volver temprano a casa del trabajo e intentar hablar con ella. Estaba pensando que tal vez podríamos hacer un viaje juntos, solo para alejarnos del estrés por un tiempo. Incluso pasé por una floristería y compré un ramo de rosas. Ya sabes, tratando de ser el buen esposo, hacer algo agradable para ella. Cuando llegué a casa, fue cuando las cosas realmente cambiaron. Entré y ahí estaba Nick, su jefe, sentado en la sala con sus maletas. Al principio pensé que tal vez estaban allí para hablar conmigo sobre el fondo fiduciario o algo así. No sería la primera vez que teníamos que reunirnos para hablar de esas cosas. Pero luego Sarah salió con 2 maletas propias. Me miró directamente a los ojos y dijo, iba a dejar una nota, pero supongo que esto funciona. Te dejo, Matt. Nick y yo nos vamos a Italia y, bueno, voy a pedir el divorcio. Pero no te preocupes, tus padres se aseguraron de que esté bien cuidada. Y así, simplemente, se fue. Así fue como comenzó todo. Un minuto llego a casa con rosas, pensando que tendré una noche agradable con mi esposa, y al siguiente, ella sale caminando con su amante, sin siquiera mirar atrás. Ahí estaba, parado en mi propia sala, viendo cómo mi esposa y su jefe salían por la puerta con sus maletas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No pude moverme durante un minuto entero, solo me quedé ahí, sosteniendo esas estúpidas rosas, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y antes de que pudiera procesarlo, se habían ido. No solo dejaron la casa, dejaron mi vida entera esa noche. No hice nada. No llamé ni envié mensajes a nadie. Simplemente existí. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que todo está tan mal que no sabes ni por dónde empezar a arreglarlo? Eso me pasó a mí. Me debí haber quedado sentado en el sofá durante horas, mirando el lugar donde Nick había estado sentado con sus maletas. Ni siquiera pude llorar. Estaba demasiado entumecido. A la mañana siguiente me desperté en el sofá, aún sosteniendo las rosas. Estaban todas aplastadas y marchitas, lo que se sentía como una metáfora de mi vida en ese momento. Las tiré a la basura y decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa para sentir que tenía algo de control. Así que agarré mi teléfono y llamé a Sarah. Fue directo al buzón de voz, como era de esperarse. Lo intenté de nuevo, lo mismo. No contestaba, y honestamente, no me sorprendió. Le mandé un mensaje, necesitamos hablar, llámame cuando puedas. Corto y directo. Ni siquiera sabía qué iba a decir si me llamaba de vuelta, solo sabía que necesitaba respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? Pero Sarah no llamó ese día, ni al siguiente. El silencio me estaba matando. Era como si, de un momento a otro, tuviera esta vida, este plan, y ahora todo se había esfumado, y nadie me hablaba. No iba a contárselo a mis amigos todavía, no hasta que tuviera todas las piezas, pero sentía que me estaba ahogando en mi propia cabeza. Fui a trabajar, volví a casa, repetí todo. Todo se sentía gris, ¿sabes? Al tercer día, decidí que ya no podía soportarlo más. Necesitaba saber más. Recordé que Sarah tenía una amiga cercana del trabajo, Megan. Pensé que si alguien sabía lo que realmente estaba pasando, sería ella. Ahora, antes de que me juzgues, no estoy orgulloso de lo que hice después, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿no? Revisé los mensajes de Sarah mientras ella estaba en la ducha la semana anterior. Ya sé que no está bien revisar el teléfono de alguien, pero algo se sentía mal desde hace tiempo y fui demasiado estúpido para enfrentarla entonces. Encontré el número de Megan. La llamé. Hola, Megan, soy Matt, el esposo de Sarah.
Intenté sonar casual, pero mi voz se quebró a la mitad de la frase. Hubo una pausa al otro lado, y pude notar que no estaba emocionada de escucharme. Oh, hola, Matt, ¿está todo bien? Podía escuchar la tensión en su voz, así que fui directo al grano. Escucha, no sé cuánto sabes de lo que está pasando, pero Sarah me dejó por Nick. Solo, necesito saber cuánto tiempo lleva esto ocurriendo. Otra pausa, más larga esta vez. Podía sentir que estaba sopesando sus opciones. Eventualmente suspiró. Matt, lo siento mucho. No quería involucrarme en esto, pero lleva pasando alrededor de un año. Le dije que estaba mal, pero no me escuchó. ¿Un año? Habían estado viéndose a mis espaldas durante un año. Sentí como si mi cerebro fuera a explotar. Megan, ¿por qué no me dijiste antes? Intenté mantener la calma, pero estaba perdiendo el control. Quiero decir, pensé que era su amiga. Megan suspiró otra vez, soy su amiga, Matt, pero es complicado. Sarah y Nick, no lo sé. Me dijo que ya no era feliz, que tú siempre estabas trabajando y que necesitaba algo diferente. ¿Diferente? ¿Qué demonios significaba eso? Teníamos una buena vida, una gran vida incluso. Estaba haciendo todo lo posible para asegurar nuestro futuro, y al parecer, eso no fue suficiente para ella. Mi mente estaba dando vueltas, pero me obligué a seguir en la conversación. ¿Y qué hay del fondo fiduciario?, pregunté con la voz tensa. ¿Eso también era parte del plan? Megan dudó un momento. No sé todos los detalles, pero sí, lo mencionó una o dos veces. Pensaba que estaría asegurada, incluso después del divorcio. Colgué. No necesitaba escuchar más. Un año. Un año entero de mi vida desperdiciado en alguien que ni siquiera tuvo la decencia de ser honesta conmigo. Y ahora pensaba que iba a salir con una parte del dinero de mis padres. Ni de broma. Los días siguientes comencé a hacer llamadas, primero a un abogado. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Si Sarah pensaba que iba a obtener algo de ese fondo fiduciario, estaba muy equivocada. Mis padres no lo construyeron para que ella fuera a vivir algún tipo de fantasía con su jefe. La siguiente llamada que hice fue al asesor financiero de mis padres, Alan. Le expliqué todo y, siendo el tipo directo que es, me aseguró que Sarah no tenía derecho a nada. El fondo estaba configurado de tal manera que solo podía ser tocado por mí, y por quien lo gestionara en ese momento, y adivina que, todavía estaba bajo mi control. Esa noticia fue como una luz al final del túnel. No estaba completamente arruinado después de todo. Sarah y Nick podían disfrutar de Italia todo lo que quisieran, pero cuando volvieran, les esperaba una desagradable sorpresa. Al final de la semana tenía un plan. No iba a quedarme sentado y dejar que ella me pisoteara. Me reuní con el abogado, revisamos los papeles, y pusimos todo en marcha. Si Sarah quería pelear, estaba listo para darle batalla. Estaba cansado de ser la víctima en mi propia vida. Pero mientras estaba poniendo todas las piezas en su lugar, ocurrió algo extraño, sonó mi timbre nuevamente, no como antes, con el timbre sonando sin parar, sino esta vez fue solo una campanada. Abrí la puerta, esperando tal vez un paquete o algo así, pero no fue eso. Era Hannah, la esposa de Nick. No sabía qué decir al principio. Quiero decir, ¿qué le dices a la mujer cuyo esposo está durmiendo con tu esposa? Pero antes de que pudiera decir algo, entró como si fuera su casa y simplemente dijo, necesitamos hablar. Nos quedamos ahí en silencio incómodo durante un minuto antes de que ella se dejara caer en mi sofá como si hubiera estado ahí 1000 veces. Honestamente, no tenía ganas de hablar con nadie, pero estaba curioso por escuchar lo que tenía que decir. Parecía enojada, pero había algo en la forma en que se sentaba ahí, como si no solo estuviera molesta, estaba decidida. Así que comenzó, mirándome directo a los ojos, sé lo que han estado haciendo, Sarah y Nick. Lo descubrí hace unos meses. No quería creerlo, pero ahora tengo pruebas, dijo, como si fuera un hecho, como si no fuera gran cosa que nuestras vidas se estuvieran desmoronando por culpa de estos dos idiotas. Supongo que simplemente asentí, todavía tratando de asimilar todo. Le pregunté cómo lo había descubierto, y me contó cómo Nick había comenzado a llegar tarde a casa, dando excusas sobre el trabajo, la misma historia de siempre. Pero luego vio algunos cargos extraños en su tarjeta de crédito compartida, hoteles de lujo, cenas en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Cuando lo confrontó, él lo desestimó, diciendo que era todo por negocios.
Pero Hannah no era tonta, investigó más, revisó su teléfono, sus correos electrónicos, y fue ahí cuando encontró todo, fotos, mensajes, todas las pruebas que necesitaba para saber que Sarah y Nick habían estado viéndose a nuestras espaldas durante meses. Me mostró algunos de los mensajes en su teléfono. Eran asquerosos. Nick hablaba y hablaba sobre cuán apasionada era su relación, y cómo Sarah lo entendía de una manera que nadie más lo hacía. El tipo estaba delirando. Mientras tanto, Sarah se quejaba de que yo trabajaba demasiado, diciendo que se sentía descuidada. Era como leer la novela romántica más cliché, excepto que esta estaba arruinando mi vida. Me quedé ahí, en shock. Parte de mí quería preguntarle por qué no me había dicho antes, pero sabía la respuesta. ¿Quién quiere admitir que su pareja le está siendo infiel? Y honestamente, ¿habría estado listo para escuchar eso antes de que todo esto pasara? Probablemente no. Después de unos minutos de silencio, Hannah me miró y dijo, necesitamos hacer algo. No pueden salirse con la suya. Pude ver el fuego en sus ojos, y por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de algo también. Tal vez era rabia, tal vez era alivio al saber que no estaba pasando por esto solo, pero fuera lo que fuera, estaba a bordo. Empezamos a hablar sobre lo que podíamos hacer. Ella ya tenía a su abogado involucrado, y yo estaba en el proceso de conseguir el mío, pero no se trataba solo de divorciarse. Ambos sabíamos que Sarah y Nick estaban esperando volver de sus vacaciones y vivir la buena vida. Pensaban que podían simplemente abandonarnos y caminarse con todo. Pero no iba a dejar que eso pasara. Le conté a Hannah sobre el fondo fiduciario, como Sarah pensaba que aún tendría acceso a él. Ella se rió, no de manera divertida, más como un ¿me estás tomando el pelo? Fue entonces cuando me di cuenta de que Hannah no solo estaba enojada, estaba lista para la guerra. No me importa lo que haga falta, dijo. No se van a salir con la suya. Tenemos que golpearles donde más les duela. Hannah comenzó a hablar sobre todas las cosas que podríamos hacer, legalmente, y, hombre, era astuta. Mucho más de lo que esperaba. Ya tenía un plan formándose en su cabeza, y estaba claro que no solo buscaba venganza, quería justicia. Pasamos el resto de la tarde repasando todo, cada detalle, cada documento. Ella quería asegurarse de que cuando Nick y Sarah volvieran, no tendrían nada esperándolos más que consecuencias. Incluso habló de investigar las finanzas del negocio de Nick para ver si había algo turbio. Ni siquiera había pensado en eso. Al final, teníamos un plan sólido. No se trataba solo de divorciarnos y seguir adelante. No, esto se trataba de asegurarnos de que no obtuvieran ni un centavo de nosotros. Ya nos habían quitado demasiado. No iba a dejar que se llevaran más. Antes de irse, Hannah se volvió hacia mí y dijo algo que se me quedó grabado. Ellos piensan que son más listos que nosotros. Piensan que pueden simplemente volver a nuestras vidas y que nos rendiremos, pero les espera una sorpresa. No les vamos a facilitar las cosas. Y tenía razón. Estaba cansado de ser el buen tipo. Estaba cansado de estar sentado esperando a que las cosas sucedieran. Esta era mi vida, mi futuro, y no iba a dejar que caminaran sobre mí nunca más. Después de que Hannah se fue, me quedé allí un rato, pensando en todo lo que había pasado. Pensando en el futuro. No estaba seguro de a dónde llevaría todo esto, pero por primera vez desde que Sarah se fue, sentí que tenía un poco de control de nuevo. Ya no era el tipo que se quedó atrás. Iba a tomar las riendas de la situación. Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa, Sarah y Nick se habían metido con las personas equivocadas. Pensaban que podían jugárnosla, pero estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Así que sí, eso es donde estaban las cosas. Tenía un plan, tenía refuerzos en la forma de Hannah, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, saldría de este lío entero. Y, sinceramente, eso se sentía bastante bien. Después de que Hannah y yo pusimos todo en marcha, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Me reuní con mi abogado al día siguiente, y, honestamente, se sintió bien desahogarme con todo esto. Hasta ese momento, sentía que todo se había estado acumulando dentro de mí, pero ahora que teníamos un plan, era como si finalmente pudiera respirar de nuevo. No digo que estuviera completamente bien, pero al menos ya no estaba simplemente sentado sintiendo lástima por mí mismo. Tenía una dirección. Cuando le conté todo a mi abogado, no se inmutó. Ha estado haciendo esto durante años, así que supongo que ya nada lo sorprende.
Pero se lo tomó todo en serio, lo cual aprecié. Me preguntó sobre el fondo fiduciario, sobre la implicación de Sarah, todos los asuntos legales. Necesitamos bloquearla de obtener algo, dijo. Resulta que mis padres lo habían configurado de manera muy segura, y mientras hiciera unos pequeños cambios, Sarah estaría prácticamente fuera del fondo. Sentí una extraña sensación de alivio al escuchar eso. Supongo que una parte de mí había estado preocupada de que tal vez ella encontrara alguna laguna legal, pero el abogado me aseguró que eso no sucedería. Aún así, saber que no iba a recibir ni un centavo no hacía que la situación fuera menos desordenada. Aún estaba todo el desastre emocional por resolver. No es como si pudiera simplemente apagar un interruptor y dejar de importarme. Quiero decir, sí, Sarah me traicionó, pero aún era la persona con la que pensé que iba a pasar el resto de mi vida. Es difícil simplemente apagar eso. Pero la rabia, eso seguía ardiendo con fuerza. Y cada vez que pensaba en Nick, me daban ganas de destrozarlo todo aún más. Pero basta de eso. Después de la reunión con mi abogado, llamé a Hannah. Acordamos que necesitábamos mantenernos en contacto cercano para poder estar al tanto de lo que Nick y Sarah estaban planeando. No quería obsesionarme con ello, pero seamos realistas, si estaban planeando algo turbio, quería saberlo. Así que comenzamos a intercambiar mensajes regularmente, actualizándonos sobre cualquier novedad. Y entonces comenzó la espera. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que sabes que algo grande está por venir, pero no tienes idea de cuándo va a suceder? Así me sentí durante los siguientes días. Sabía que Sarah y Nick seguían en Italia, disfrutando de la vida como si nada estuviera mal, mientras tanto, yo estaba aquí tratando de recomponer mi vida. Me enfurecía, pero traté de no pensar demasiado en ello. Fui a trabajar, mantuve la cabeza baja y me concentré en superar cada día. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, me daba ese pequeño sobresalto de ansiedad, pensando que tal vez era Sarah finalmente contactando. Spoiler, no lo hizo. Pero Nick sí. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Era una tarde de jueves, y estaba sentado en mi oficina, tratando de concentrarme en unos informes, cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi el nombre de Nick en la pantalla. Al principio pensé que era una especie de broma enferma. ¿Por qué este tipo me llamaría? ¿Marcó mi número por error o algo así? Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Hola, contesté, tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa al otro lado, y luego la voz de Nick llegó, toda casual, como si fuéramos viejos amigos. Oye, Matt, solo quería, aclarar las cosas entre nosotros. ¿Aclarar las cosas? Casi me reía a carcajadas. Este tipo se llevó a mi esposa, destruyó mi matrimonio, y ahora quería aclarar las cosas. Pero me mordí la lengua y lo dejé hablar. Yo sé que las cosas han estado un poco tensas, pero solo quiero que sepas que lo de Sarah y yo, no fue personal, simplemente sucedió. Su voz tenía ese tono resbaladizo, como si estuviera tratando de suavizar la situación con una disculpa a medias. No pude evitarlo. Estallé. ¿No fue personal? Te estás acostando con mi esposa, Nick. ¿Cómo exactamente no es personal? Hubo otra pausa, y luego soltó una risita incómoda. Lo entiendo, amigo, estás molesto, pero no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Sarah y yo somos serios, y creo que lo mejor sería que todos simplemente sigamos adelante. No sabía si golpear algo o reírme. La audacia de este tipo. Oh, no te preocupes, Nick, dije, mi voz goteando sarcasmo. Estoy avanzando, de hecho, ya hablé con mi abogado. Sarah no va a recibir ni un centavo, y tú tampoco. Eso lo tomó por sorpresa. Tartamudeó por un segundo antes de decir, espera, ¿qué quieres decir? Sarah dijo. Lo corté. Sarah se equivocó. Mis padres no dejaron su dinero para que ustedes dos se largaran juntos a Italia. El fondo fiduciario está protegido, y puedes decirle a Sarah que se despida de él. Hubo silencio en el otro extremo por un momento. Casi podía escuchar las ruedas girando en su cabeza mientras intentaba procesar lo que le acababa de decir. Y luego, sin decir otra palabra, colgó. Me quedé allí por un segundo, mirando mi teléfono, esperando que tal vez me llamara de nuevo, pero no lo hizo. Supongo que finalmente se dio cuenta de que la fiesta había terminado. Parte de mí se sintió satisfecha, pero otra parte de mí simplemente se sintió agotada. No es como si eso resolviera todo.
Aún había mucho por lo que pasar, y honestamente, no estaba deseando el inevitable enfrentamiento cuando Sarah volviera. Pero al menos ahora tenía algo de poder. No podían simplemente caminar sobre mí y esperar salir ilesos de esta. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Hannah. Había escuchado de su abogado que Nick estaba empezando a entrar en pánico. Al parecer, había estado contando con ese fondo fiduciario para cubrir algunas de sus deudas, y ahora que ya no era una opción, no sabía qué hacer. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción por eso. Tal vez era algo mezquino, pero después de todo lo que me hicieron pasar, se sentía bien saber que sus planes se estaban desmoronando. Aún así, había algo que me seguía molestando. Ya no solo estaba enojado, estaba cansado. Cansado de todo el drama, las mentiras, las traiciones. No quería que mi vida estuviera definida por este desastre. Quería seguir adelante, de verdad, esta vez. Pero sabía que aún quedaba más por venir. Sarah no había vuelto todavía, y cuando finalmente regresara, no tenía dudas de que vendría buscando pelea. Y estaba listo para ello. No pasó mucho tiempo después de la llamada de Nick para que llegara la verdadera tormenta. Sarah había vuelto. Recibí un mensaje de ella un lunes por la mañana, sin un hola ni un cómo estás, solo un simple, necesitamos hablar. Sabía que esto iba a suceder. Me había estado preparando para este momento, pero ver esas palabras en mi teléfono todavía me impactó. No respondí de inmediato. Quería mantener la ventaja, y sinceramente, no quería darle la satisfacción de saber cuánto me estaba molestando. Así que esperé, fui al trabajo, traté de concentrarme en mi día como si no estuviera a punto de enfrentar la conversación más incómoda de mi vida. Pero ella no esperó mucho. Cuando llegué a casa esa noche, Sarah estaba ahí, sentada en su coche fuera de la casa, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. No la había visto en semanas, y por un segundo se sintió irreal, como si tal vez todo esto fuera solo una pesadilla y ella saldría del coche para decirme que todo había sido un gran error. Pero luego la realidad me golpeó, y recordé exactamente lo que había hecho. Aparqué el coche, respiré hondo y salí. Ella salió de su coche tan pronto como me vio. Podía ver que intentaba parecer tranquila, pero había pánico en sus ojos. Siempre había sido buena escondiendo sus emociones, pero no hoy. Hoy se veía inquieta, y sabía exactamente por qué. Matt, comenzó mientras caminaba hacia mí, realmente necesitamos hablar. No dije nada al principio. Solo crucé los brazos y me apoyé en mi coche, dejándola dar el primer paso. Pude notar que no le gustaba que no me apresurara a involucrarme. Estaba acostumbrada a que yo fuera siempre el que intentaba arreglar las cosas, a suavizar la situación, pero esta vez no. Ella vaciló, como si no estuviera segura de cómo comenzar, y luego soltó, sé que has estado hablando con un abogado. Levanté una ceja, y ella dio un paso más cerca, su voz sonando un poco más desesperada. Matt, esto no tiene que ser así. Podemos resolverlo, no hay necesidad de involucrar abogados en esto. Casi me reí. ¿No hay necesidad de involucrar abogados? Me dejó por otro hombre y ahora pensaba que podíamos arreglar todo con una conversación. No iba a caer en eso. Yo no soy el que involucró a los abogados, Sarah, dije, manteniendo mi voz firme. Fuiste tú quien me dejó. Tú tomaste esa decisión, ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Ella se estremeció ante eso, pero rápidamente recuperó la compostura. No quería que fuera así, dijo, su voz suavizándose. Aún me importas, Matt, pero las cosas simplemente sucedieron. No era feliz, tú siempre estabas trabajando, me sentía sola. Sentí que mi ira se encendía, pero la mantuve bajo control. Y en lugar de hablar conmigo sobre eso, ¿te escapaste con Nick? Su cara se puso roja, y bajó la mirada al suelo. No fue así, no fue planeado, simplemente se desarrolló. Negué con la cabeza, sin creer ni por un segundo lo que decía. ¿Se desarrolló? ¿Esperas que crea que esto simplemente ocurrió de la nada? Llevas con él un año, Sarah, un año. No te quedes ahí fingiendo que esto no fue una elección. No dijo nada por un momento. Pude ver cómo su mente estaba trabajando, intentando encontrar qué decir a continuación. Y, por supuesto, lo siguiente que mencionó fue el fondo fiduciario. Yo sé sobre el fondo, dijo, con su voz un poco más firme. Ahora, ambos sabemos que tus padres lo crearon para nosotros. Todavía tengo derecho a mi parte. Ahí fue cuando perdí la paciencia. No grité,
pero no pude ocultar más mi frustración. No vas a recibir ni un centavo, Sarah. El fondo nunca fue para ti, fue para mí, y mi abogado ya se aseguró de que no veas ni un solo centavo. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo. Creo que realmente estaba sorprendida. Claramente había contado con ese dinero, probablemente pensando que, sin importar lo mal que terminaran las cosas entre nosotros, aún se llevaría algo. Pero no esta vez. Matt, dijo, y pude escuchar el pánico en su voz ahora. No puedes hacer eso. Te di 7 años de mi vida. No puedes simplemente excluirme así. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. Tú fuiste la que se fue. Tú renunciaste a nosotros. Y ahora piensas que tienes derecho a la vida que mis padres trabajaron para construir. No. Tú tomaste tu decisión, Sarah, y ahora tendrás que vivir con ella. Parecía que estaba a punto de discutir de nuevo, pero luego se detuvo. Todo su comportamiento cambió y empezó a llorar. Por favor, Matt, susurró. No sé qué hacer. El trabajo de Nick no es estable, tenemos deudas. Necesito tu ayuda. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba aquí. No porque quisiera arreglar algo entre nosotros, no porque le importara. Estaba aquí porque estaba desesperada, porque necesitaba que la rescatara. Y fue en ese momento que supe, sin ninguna duda, que había tomado la decisión correcta. Lo siento que estés pasando por dificultades, Sarah, dije, aunque mi voz era fría. Pero ya no es mi problema. Sus lágrimas comenzaron a caer, y por un breve momento, sentí un pinchazo de culpa. No porque pensara que debería ayudarla, sino porque una parte de mí todavía recordaba a la mujer de la que me había enamorado, la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Pero esa mujer había desaparecido hacía mucho tiempo. No podía dejar que mis emociones me arrastraran de nuevo a su lío. No dijo nada después de eso. Simplemente me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, con los hombros hundidos en la derrota. La observé mientras se subía y se alejaba. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que finalmente podía seguir adelante. No fue la victoria que imaginé que sería. No hubo un gran momento de satisfacción, ni una sensación de triunfo, solo alivio. Alivio de que todo había terminado, alivio de que finalmente podía cerrar este capítulo de mi vida y empezar a pensar en lo que vendría después. Y mientras me quedaba ahí, viendo cómo las luces traseras del coche de Sarah desaparecían por la calle, me di cuenta de que ya no necesitaba nada de ella. Ni su disculpa, ni su explicación, nada. Se había terminado. Finalmente.